¿Sabías que el ajo, un alimento tan común en nuestras mesas, tiene un simbolismo profundo en la Biblia? Aunque muchos lo ven solo como un condimento, la verdad oculta del ajo en las Escrituras revela enseñanzas espirituales poderosas. En Números 11:5, el pueblo de Israel, que caminaba por el desierto, recordaba con nostalgia los peces que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Esta referencia nos muestra cómo el ajo, entre otros alimentos, simboliza la esclavitud y la tentación de mirar hacia atrás, en lugar de seguir la voluntad de Dios. Hoy exploraremos el papel del ajo en las enseñanzas bíblicas y cómo su simbolismo puede transformar tu comprensión espiritual. ¿Estás listo para descubrir el mensaje oculto que Dios quiere revelarte? ¿Cuántas veces en la vida has mirado atrás, deseando que las cosas fueran como antes? Quizá has pensado en el pasado dorado, un tiempo que, aunque lleno de dificultades, parecía ser más simple, más seguro o incluso más cómodo. Esto es precisamente lo que el pueblo de Israel experimentó cuando, mientras caminaban por el desierto, sus corazones se llenaron de nostalgia por los tiempos en Egipto. Ellos, al igual que nosotros, estaban atrapados en una lucha constante entre lo que dejaron atrás y lo que Dios les estaba ofreciendo. Y en ese anhelo de lo antiguo, en medio de su dolor por las privaciones del desierto, una palabra se levantó: ajo. En Números 11:5, los israelitas no solo mencionan los ajos, sino que los recuerdan con un fervor casi desconcertante, como si fuera lo que les había faltado en su vida. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. ¿Por qué algo tan sencillo como el ajo es mencionado con tanta pasión en un momento tan crucial de su viaje hacia la libertad? Porque el ajo representaba más que un simple alimento. Representaba la vida que dejaron atrás, la familiaridad de su cautiverio, la comodidad de lo que conocían. Pero, ¿qué nos dice este simple acto de recordar el ajo? ¿Qué lecciones podemos aprender de este momento tan revelador en la historia de Israel? Los israelitas, al ser liberados de la esclavitud en Egipto, no solo dejaron atrás la opresión física, sino también una forma de pensar y de vivir. La libertad, aunque prometida por Dios, no fue fácil de aceptar, porque la libertad a veces implica enfrentarse al desconocido, caminar por senderos inciertos, donde el hambre y la sed ponen a prueba nuestra fe. Durante su travesía por el desierto, cuando la comida escaseaba, las mentes de los israelitas se volvieron hacia su pasado, hacia Egipto, y lo que parecía ser la familiaridad de la esclavitud se convirtió en una tentación. Recordaron con ansias el ajo, las cebollas, los melones y el pescado. Todo eso les parecía mejor que la incomodidad del desierto, la aparente falta de provisión, la sensación de estar vacíos y sin rumbo. Aquí es donde podemos encontrar el primer gran mensaje para nuestra vida espiritual. El ajo, en este contexto, se convierte en un símbolo de lo que dejamos atrás, no solo en términos físicos, sino en términos emocionales y espirituales. Al igual que los israelitas, nosotros también a menudo caemos en la trampa de mirar atrás con nostalgia, recordando lo que dejamos atrás como si fuera mejor que lo que Dios tiene preparado para nosotros. La vida anterior, aunque llena de sufrimiento, puede parecer más segura porque la conocemos. En cambio, la vida nueva que Dios nos ofrece a menudo nos lleva a un territorio desconocido, un desierto de incertidumbres y pruebas. Es en esos momentos cuando la tentación de mirar hacia el pasado, hacia lo familiar, puede ser más fuerte que nuestra disposición a caminar en la libertad que Dios nos ha dado. Sin embargo, Dios nunca llama a su pueblo a mirar atrás. En Filipenses 3:13-14, Pablo nos recuerda que debemos olvidar lo que queda atrás y seguir adelante. La vida en Cristo no está destinada a ser una constante vuelta al pasado, ni una idealización de lo que ya ha quedado atrás.
La vida en Cristo es una vida de avance, de crecimiento y de confianza en lo que Él tiene preparado para nosotros. Así como los israelitas no debían añorar los ajos de Egipto, nosotros tampoco debemos mirar atrás, sino avanzar con fe, sabiendo que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que cualquier ajo de nuestro pasado. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos liberarnos de esa tentación de volver a lo antiguo? ¿Cómo podemos rechazar la falsa seguridad de lo que conocíamos para caminar hacia lo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros? La respuesta está en la relación que debemos cultivar con Dios. A lo largo de la travesía de Israel en el desierto, Dios no solo les proveyó maná del cielo, sino que también les dio instrucciones claras sobre cómo vivir en dependencia total de Él. En Éxodo 16, cuando el pueblo de Israel se quejó por la falta de comida, Dios les dio maná, un pan celestial, pero les pidió que confiaran en Él, que no guardaran para el día siguiente, sino que dependieran de su provisión diaria. Y esto es lo que debemos aprender, que no necesitamos mirar atrás ni depender de lo que éramos antes para encontrar paz o propósito. Dios tiene una provisión más grande, más abundante, más verdadera. En Él no solo tenemos comida espiritual, sino que tenemos lo que necesitamos para caminar en la libertad que Él nos ofrece. Es fascinante cómo, a veces, algo tan simple como el ajo puede servirnos como espejo de nuestra vida espiritual. Es fácil desear lo que dejamos atrás, especialmente cuando el camino hacia adelante parece incierto. Pero en Cristo, nuestra mirada no debe ser hacia lo que fue, sino hacia lo que es y lo que será. Si los israelitas hubieran confiado completamente en la provisión de Dios en el desierto, si hubieran dejado de comparar su nueva vida con la esclavitud del pasado, hubieran experimentado la libertad de una manera mucho más profunda. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando dejamos de mirar atrás y ponemos nuestra mirada en Cristo, somos libres para caminar en la paz y la alegría de su promesa. Jesús mismo nos invita a seguirlo sin reservas, sin ataduras a lo que dejamos atrás. En Lucas 9:62, Él dice: «Nadie que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios». Esta es una invitación clara a no permitir que los ajustes del pasado sigan teniendo control sobre nuestro corazón. La tentación de mirar atrás es algo con lo que todos luchamos, pero es solo cuando decidimos mirar hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nosotros, que encontramos la verdadera paz y la verdadera libertad. Así que, la próxima vez que te encuentres mirando hacia el pasado, recordando con nostalgia lo que dejaste atrás, recuerda a los israelitas en el desierto. Recuerda cómo ansiaban el ajo de Egipto, pero también recuerda que ese ajo representaba algo mucho más profundo: su esclavitud, su temor, su dependencia de lo conocido. Dios los estaba guiando hacia una tierra prometida, una tierra donde Él sería su único proveedor, donde Él haría brotar lo que necesitaban del desierto mismo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios está guiándonos hacia algo mucho mejor, mucho más grande y mucho más abundante que cualquier cosa que pudimos haber dejado atrás. La libertad que Dios ofrece no se encuentra en lo que conocíamos ni en lo que dejamos atrás. Se encuentra en Él, en su presencia, en su provisión. El ajo de Egipto puede haber sido lo que nos sostuvo en el pasado, pero lo que Dios nos ofrece es mucho más grande. Que podamos caminar en esa libertad, confiando en su providencia y sabiendo que, aunque el camino sea incierto, su fidelidad nunca nos fallará. Este es el primer paso para vivir una vida verdaderamente libre, una vida que no se deja atrapar por las sombras del pasado, sino que avanza con fe hacia el futuro glorioso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Estás listo para dejar atrás el ajo de Egipto y abrazar la libertad que Dios tiene para ti? Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, enfrentando las duras condiciones de un paisaje árido y sin recursos, su hambre no solo era física, sino también espiritual. En medio de su escasez,
El pueblo miraba hacia atrás, buscando algo que les ofreciera confort y familiaridad, como el ajo de Egipto, ese alimento que les recordaba su tiempo de cautiverio. Pero hay una lección profunda en este anhelo. Lo que ellos anhelaban no solo era un alimento común, sino un simbolismo de algo más grande que su necesidad material. El ajo, aunque sencillo, se convierte en un reflejo de algo mucho más profundo: la dependencia de Dios como nuestro proveedor y la bendición que solo Él puede ofrecer. En Éxodo 16, después de la queja del pueblo, Dios les da el maná, un pan del cielo que les caía diariamente como provisión divina. Y dijo Moisés: «Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de las personas que tuvieren en cada uno de sus actos. Cada uno tomará para los que están en su tienda». Éxodo 16. Este maná, un alimento que no existía en la tierra, era una bendición directa de Dios, un recordatorio constante de que, aunque el pueblo de Israel estaba en el desierto, su sustento venía directamente de Él. Sin embargo, lo que los israelitas deseaban no era solo algo para llenar sus estómagos, sino lo que ya conocían, lo que les era familiar. El ajo en Egipto simbolizaba mucho más que una simple especia. Representaba lo que ellos consideraban necesario para su supervivencia. En su mente, el ajo era parte de la seguridad que les ofrecía el imperio de Egipto, un imperio que, aunque los había oprimido, también les daba algo que consideraban esencial: comida. En lugar de confiar en la provisión celestial, ellos deseaban regresar a lo que ya conocían, a lo que era seguro para ellos. Pero la lección espiritual es clara. El ajo, aunque parte de su dieta, no era lo que realmente los sostenía. El maná del cielo era la provisión verdadera, una bendición que provenía de la mano de Dios y que no dependía de lo terrenal, sino de lo celestial. De alguna manera, esta situación es un reflejo de nuestra vida cotidiana. Nos encontramos constantemente en una lucha entre lo que es temporal y lo que es eterno. Lo que podemos ver y tocar, lo que conocemos en nuestra vida diaria, a menudo se presenta como lo único que nos puede sostener. Pero la verdad es que la bendición de Dios va más allá de lo que tenemos a la mano. La provisión que Él nos ofrece es mucho más rica y completa de lo que cualquier cosa terrenal podría ofrecernos. Dios nos invita a depender de Él, no solo de lo que podemos obtener por nuestras propias fuerzas o en nuestras propias limitaciones. En Mateo 6, 25-26, Jesús nos recuerda: «Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas?». Jesús nos anima a confiar en la provisión de nuestro Padre Celestial. En lugar de mirar con ansiedad hacia lo que necesitamos, debemos aprender a depender de Dios, confiando en que Él suplirá todas nuestras necesidades, tal como hizo con el pueblo de Israel en el desierto. La experiencia de los israelitas en el desierto refleja cómo, a menudo, la humanidad tiende a centrarse en lo que puede ver, lo que tiene en sus manos, sin entender que Dios tiene algo mucho mejor preparado para ellos. El maná no solo era comida, sino un testimonio de la fidelidad de Dios. El hecho de que cada día cayera del cielo les mostraba que su provisión no dependía de sus esfuerzos, sino de la misericordia de Dios. De la misma manera, cuando nos enfrentamos a momentos de escasez o dificultades, es fácil caer en la tentación de depender de nuestras propias fuerzas o de lo que tenemos a la mano, sin darnos cuenta de que Dios está ofreciendo una bendición mucho más grande y profunda. Es interesante notar cómo, a pesar de la generosidad de la provisión de Dios, el pueblo seguía deseando lo que había quedado atrás.
en lugar de regocijarse por el maná, que les garantizaba su sustento, anhelaban los ajos de Egipto. Este deseo de lo conocido refleja algo profundo dentro del corazón humano: la resistencia al cambio. A menudo preferimos lo que sabemos, aunque no sea lo mejor para nosotros, por miedo a lo desconocido. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabía lo que el pueblo realmente necesitaba, incluso si ellos no lo comprendían en ese momento. El ajo, como los demás alimentos que mencionaron los israelitas, representaba un sistema de vida que ya no debía formar parte de su futuro. Aunque el ajo era un alimento básico en Egipto, la vida de esclavitud a la que estaban atados ya no era parte del plan de Dios para ellos. Al desear regresar, el pueblo no solo anhelaba los ajos, sino que de alguna manera deseaba regresar a la mentalidad de esclavo que los había dominado. La libertad en Dios requiere un cambio profundo en nuestra manera de pensar y vivir. No es solo cuestión de abandonar un lugar físico, sino de liberarnos de las cadenas mentales y espirituales que nos atan al pasado. Este es un principio espiritual vital. No podemos experimentar la abundancia de Dios si estamos mirando constantemente atrás, deseando lo que ya no debemos tener. El pueblo de Israel no podía entrar en la tierra prometida si seguía anhelando la vida que dejaba atrás. De la misma manera, nosotros no podemos avanzar en la vida que Dios tiene para nosotros si seguimos aferrándonos a lo viejo, a lo que ya no nos pertenece. La bendición de Dios no está en lo que dejamos atrás, sino en lo que Él tiene preparado para nosotros. A lo largo de las Escrituras, Dios nos muestra que su provisión va más allá de lo que podemos imaginar. En 2 Corintios 9:8, Pablo escribe: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que, teniendo siempre en todo, toda suficiencia, abundéis para toda buena obra». Este versículo revela que la bendición de Dios no se limita a nuestras necesidades inmediatas. Él provee abundantemente para todo lo que necesitamos, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, emocional y en todo aspecto de nuestra vida. Dios no es solo un proveedor de pan, sino un proveedor de gracia, de fortaleza, de sabiduría, de paz. Su abundancia supera las expectativas humanas. En lugar de buscar el ajo de Egipto, el pueblo de Israel debió haber aprendido a depender completamente de la provisión celestial. De la misma forma, hoy en día, nosotros debemos aprender a confiar en la fidelidad de Dios, a no vivir con el temor de que nos faltará lo necesario. Al igual que el maná era suficiente para los israelitas, la gracia de Dios es suficiente para nosotros en cualquier circunstancia. No importa cuán árido sea el desierto por el que atravesamos, Dios nos proveerá. Es en la lucha de la escasez donde más claramente vemos la mano de Dios. Él no nos deja solos, no nos abandona en el desierto, sino que nos provee lo necesario para seguir adelante. Al igual que el pueblo de Israel, debemos aprender a confiar en su fidelidad, sabiendo que lo que Él nos da es suficiente. La bendición de Dios, representada en el maná, es una bendición abundante, más allá de lo que podamos imaginar, y es suficiente para cada uno de nosotros. Al mirar al pueblo de Israel y su relación con el ajo y el maná, podemos reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo, a menudo, preferimos lo que conocemos en lugar de confiar en lo que Dios tiene preparado para nosotros. La lección es clara: en la provisión de Dios hay más que suficiente, y si aprendemos a confiar en Él, seremos testigos de su abundancia en nuestra vida. El ajo, esa simple especia que el pueblo de Israel anhelaba en su travesía por el desierto, tiene un simbolismo profundo que va más allá de su sabor o su valor como alimento. Si lo observamos más detenidamente, nos damos cuenta de que el ajo, en su naturaleza penetrante y fuerte, puede representarnos también el proceso de arrepentimiento, un acto espiritual que no siempre es fácil ni agradable, pero que es necesario para la transformación interior. Cuando el pueblo de Israel recordó los ajos de Egipto, no solo se les despertó un deseo por los sabores conocidos,
sino que también se desató en ellos una nostalgia por un pasado que, aunque les había causado sufrimiento, les resultaba familiar. El arrepentimiento, en cierto sentido, puede verse de manera similar. Es un acto que, aunque profundamente necesario para nuestro crecimiento espiritual, muchas veces nos cuesta hacer, porque implica una confrontación con lo que hemos sido, con lo que hemos hecho, con las decisiones que nos han llevado a alejarnos de Dios. En la vida cristiana, el arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración. Jesús lo enseñó claramente al llamar a la gente al arrepentimiento, como lo vemos en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, sin embargo, no es solo una acción de confesar lo malo que hemos hecho, sino un cambio profundo en la forma de vivir, una vuelta a la voluntad de Dios, una rendición total de nuestra vida a su dirección. El ajo, con su fuerte sabor y su capacidad para penetrar profundamente en los sentidos, puede servirnos como un recordatorio de que el arrepentimiento no siempre es fácil ni suave, pero siempre es necesario para nuestro bien. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa poderosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento, entonces, no es una carga que Dios nos impone, sino una puerta abierta hacia la restauración y la libertad. El ajo, con su sabor tan intenso y penetrante, puede ser visto como un símbolo de lo que debemos enfrentar en nuestro corazón, nuestras propias debilidades, fallos y pecados. El proceso de arrepentirse y volver a Dios es de alguna manera como el ajo, una experiencia fuerte que puede causar incomodidad, pero que produce resultados profundamente transformadores. El pueblo de Israel, al estar en el desierto, anhelaba regresar a Egipto, un lugar que representaba su vida de esclavitud. Aunque Dios los había liberado, la tentación de mirar atrás, de regresar a lo conocido, era fuerte. Este es un reflejo de lo que sucede en nuestro propio proceso de arrepentimiento. A menudo, la tentación de regresar a nuestros viejos hábitos, a nuestra vida anterior a Cristo, puede ser igualmente fuerte. El arrepentimiento nos desafía a dejar atrás lo que conocemos, a salir de la comodidad de lo viejo y abrazar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. El ajo, entonces, puede simbolizar esa tentación de regresar a lo antiguo, a lo que no nos lleva a la libertad, sino que nos mantiene atados al pasado. El proceso de arrepentimiento, sin embargo, no está destinado a dejarnos en un estado de condena, sino a guiarnos hacia la libertad. En Lucas 15, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, un joven que, después de haber derrochado toda su herencia, decide regresar a la casa de su padre. Este regreso simboliza un arrepentimiento genuino, un cambio de corazón. En el versículo 21, el hijo pródigo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta declaración refleja la humildad y el arrepentimiento genuino que, aunque pueda ser doloroso, abre la puerta a la reconciliación y al perdón. El padre, al recibirlo de regreso, no lo rechaza, sino que lo recibe con brazos abiertos. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Lucas 15, 22, 24. Esta parábola muestra la bondad de Dios en el proceso de arrepentimiento. Aunque es necesario enfrentarnos a nuestras fallas, Dios está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos, dándonos algo mucho mejor de lo que habríamos tenido si nos hubiéramos quedado en el ajo de Egipto. El arrepentimiento, como el ajo, nos confronta de manera profunda, nos sacude y a veces nos hace sentir incomodidad. Sin embargo, esa incomodidad es el primer paso hacia la restauración. El ajo,
con su sabor tan fuerte, es un recordatorio de que, aunque el proceso de arrepentimiento puede ser doloroso y desafiante, es esencial para nuestra vida espiritual. Es el medio por el cual Dios nos purifica, nos limpia y nos prepara para recibir su gracia. Tal como el pueblo de Israel tenía que dejar atrás los ajos de Egipto para poder recibir la abundancia que Dios les ofrecía en el desierto, nosotros también debemos dejar atrás nuestros viejos caminos, nuestros pecados, para poder experimentar la restauración y el perdón que solo Él puede darnos. Este proceso, aunque fuerte y doloroso, es el camino hacia la libertad. El arrepentimiento no es solo un acto de tristeza o remordimiento, sino un acto de esperanza. Es un acto que nos abre la puerta a la verdadera paz, a la reconciliación con Dios, a una vida nueva. Cuando nos arrepentimos, no solo confesamos nuestros pecados, sino que nos alineamos con el propósito divino, permitiendo que Dios transforme nuestra vida y nos libere de las cadenas del pasado. En 2 Corintios 7:10, Pablo nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento genuino, ese que viene del corazón y que se basa en el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, es el tipo de arrepentimiento que nos lleva a la vida. Es un arrepentimiento que nos aparta del pecado y nos acerca al corazón de Dios. Cuando miramos al pueblo de Israel en el desierto, vemos cómo su lucha con el arrepentimiento no solo fue una lucha física, sino también una lucha espiritual. Al recordar los ajos de Egipto, estaban luchando con el deseo de regresar a un sistema de vida que ya no les servía, un sistema que los había oprimido. De la misma manera, cuando nos enfrentamos al arrepentimiento, estamos luchando con nuestro propio deseo de aferrarnos a lo que nos es familiar, aunque eso nos mantenga atados al pecado. El arrepentimiento nos desafía a dejar todo eso atrás, a hacer una elección consciente de caminar hacia la libertad que Dios tiene para nosotros. Es importante recordar que el arrepentimiento no es solo un acto de tristeza, sino un acto de fe. Es confiar en que, a pesar de nuestros errores y fallos, Dios tiene el poder de transformarnos. Es confiar en que su gracia es suficiente, que su amor nos cubre y que en Él encontramos la verdadera restauración. Así como el pueblo de Israel fue llamado a dejar atrás los ajos de Egipto y abrazar la provisión de Dios en el desierto, nosotros también somos llamados a dejar atrás el pecado y caminar hacia la libertad que Cristo nos ofrece. El arrepentimiento no solo es un acto de rendición, sino un acto de valentía. Valientes son aquellos que enfrentan sus debilidades, que reconocen sus pecados y que se acercan a Dios en busca de su perdón. Al igual que el hijo pródigo, que decidió regresar al Padre después de haber fallado, debemos tener el coraje de regresar a Dios, sabiendo que su amor y su gracia siempre estarán allí para restaurarnos. En cada paso que damos hacia el arrepentimiento, Dios nos espera con los brazos abiertos, listo para recibirnos, perdonarnos y restaurarnos. El ajo, aunque fuerte y penetrante, es solo una parte del proceso. El final del camino del arrepentimiento es la reconciliación, la restauración y la paz que solo Dios puede dar. Y esa paz es lo que nos permite vivir en la libertad plena que Él nos ofrece. El pueblo de Israel, mientras avanzaba por el desierto, en su lucha constante por encontrar sustento, se encontraba atrapado entre dos realidades: la promesa de una abundancia celestial y la tentación de regresar a la seguridad de lo conocido, a lo limitado, aunque imperfecto, de Egipto. El ajo, que ellos recordaban con tanto fervor, representaba la vida anterior, una vida en la que, aunque eran esclavos, se les proveía con lo básico. Pero la verdad es que, en su anhelo de los ajos, el pueblo olvidaba algo crucial. Mientras que Egipto les daba lo que tenían en ese momento, Dios les ofrecía una abundancia mucho mayor, aunque aún invisible para ellos. El contraste entre la abundancia divina y lo limitado de lo mundano
Es una lección que no solo es pertinente para el pueblo de Israel, sino que resuena con todos nosotros. Cuando el pueblo se quejaba, recordando el ajo de Egipto y deseando regresar a lo que conocían, ignoraban la verdad. Dios no solo los había liberado de la esclavitud física, sino que también les ofrecía una vida nueva, llena de bendiciones. Este contraste entre lo limitado y lo eterno, entre lo mundano y lo celestial, se refleja en las palabras de Jesús cuando nos habla del maná en Juan 6:32-33. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí, Jesús nos muestra que, mientras que el mundo puede ofrecer comida temporal, Él ofrece algo mucho más grande, algo que da vida eterna. El ajo, en su humildad, simboliza lo que el mundo nos ofrece, algo pasajero, algo que llena momentáneamente, pero que no satisface completamente. El maná, por otro lado, es la provisión eterna, la que nunca se agota, la que satisface de manera plena. Es solo en esta perspectiva que podemos ver cuán limitada es nuestra tendencia a aferrarnos a lo mundano, lo temporal, cuando Dios tiene para nosotros algo mucho más grande. En 2 Corintios 9:8, Pablo nos recuerda la abundancia de Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo, toda suficiencia, abundéis para toda buena obra. La abundancia de Dios no se limita a nuestras necesidades físicas, sino que se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. A través de su gracia, Dios nos da lo suficiente no solo para sobrevivir, sino para prosperar, para crecer, para ser instrumentos de su voluntad en el mundo. La abundancia divina no se mide por lo que vemos o tocamos, sino por lo que Dios nos otorga en su amor y en su cuidado. Algo que va mucho más allá de lo que cualquier ajo mundano podría ofrecernos. El deseo de regresar a Egipto, de anhelar los ajos y cebollas de la esclavitud, representa la lucha humana por aferrarse a lo conocido, por querer volver a lo que nos es familiar, aunque sea limitante. En el contexto espiritual, esta es la tentación de conformarnos con lo que el mundo nos ofrece, una vida que, aunque llena de momentos temporales de satisfacción, no nos llena completamente. El ajo de Egipto es todo aquello que parece brindar comodidad, pero que no puede satisfacer el hambre más profundo de nuestro ser. ¿Cuántas veces nos encontramos, como el pueblo de Israel, deseando regresar a lo que nos parecía seguro, a lo que conocíamos, porque nos da una falsa sensación de control? Pero la realidad es que ese ajo es un alimento que solo satisface momentáneamente, mientras que la abundancia de Dios nos ofrece una satisfacción completa, una paz que trasciende las circunstancias. Dios, al guiar a su pueblo hacia la tierra prometida, les estaba ofreciendo una abundancia mucho mayor que los ajos de Egipto. Él no los estaba llevando de regreso a la esclavitud, sino a una libertad en la que su provisión sería constante, en la que su gracia sería suficiente para cubrir todas sus necesidades. En Filipenses 4:19, Pablo nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí encontramos la promesa de que Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades inmediatas, sino que en su abundancia, Él suple todo lo que necesitamos. La abundancia de Dios no es limitada por nuestras expectativas humanas. Es mucho más grande y profunda que lo que podemos imaginar. Nos invita a dejar atrás la escasez del mundo y a abrazar la riqueza espiritual que Él nos ofrece. El contraste entre la abundancia celestial y lo limitado de lo mundano no es solo una lección para el pueblo de Israel, sino para nosotros hoy. Nos encontramos constantemente ante decisiones que reflejan este dilema. ¿Vamos a confiar en la provisión de Dios, en su abundancia, o vamos a seguir buscando en lo mundano lo que solo Él puede ofrecernos?
Esta es la elección que cada uno de nosotros enfrenta a diario. A veces nos aferramos a lo que podemos ver y tocar, a lo que nos da una falsa seguridad. El ajo de Egipto puede ser el dinero, la fama, el control o cualquier otra cosa que nos ofrezca el mundo. Pero Dios nos llama a ver más allá de lo temporal, a enfocarnos en lo eterno, en lo que Él nos da, que nunca se agota, que nunca pasa de moda. La abundancia de Dios no siempre es lo que esperamos. A veces, cuando estamos en medio de dificultades, puede parecer que la provisión divina es insuficiente. El pueblo de Israel, al estar en el desierto, dudaba de la abundancia que Dios les había prometido, porque sus ojos estaban puestos en lo que les faltaba en ese momento. En 1 Corintios 10:13, Pablo nos recuerda: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir». A veces, la tentación de ver lo que nos falta nos ciega a la abundancia que Dios ya ha provisto. El maná no era solo una provisión material, sino una prueba de la fidelidad de Dios, una lección sobre cómo, incluso en los momentos más difíciles, Él siempre proveerá lo necesario para llevarnos a su propósito. Es en la dificultad donde más claramente podemos experimentar la abundancia de Dios. Cuando nuestras fuerzas humanas se acaban, es cuando más necesitamos depender de Él. Y es ahí, en ese momento de dependencia total, donde vemos con claridad que la abundancia de Dios no es simplemente lo que tenemos, sino lo que Él nos da para ser más de lo que somos, para cumplir su propósito en nuestras vidas. La abundancia de Dios nos transforma, nos lleva más allá de nuestra limitación humana y nos coloca en el lugar donde su poder puede ser plenamente manifestado. El ajo de Egipto representa lo limitado, lo que podemos ver y tocar, lo que nos da una sensación de seguridad momentánea, pero que no puede llenar nuestras necesidades profundas. La abundancia de Dios, por otro lado, no se limita a nuestras expectativas humanas. Dios nos invita a abandonar lo temporal y abrazar lo eterno, lo que no se desvanece, lo que no se agota. En lugar de seguir buscando en el mundo lo que solo Él puede darnos, debemos aprender a vivir en su abundancia, sabiendo que Él proveerá lo suficiente para cada día. El pueblo de Israel, al quejarse de los ajos de Egipto, estaba mirando hacia atrás, hacia lo conocido, cuando Dios los estaba llamando hacia adelante, hacia lo abundante. La verdadera abundancia no está en lo que podemos ver, sino en lo que Dios tiene reservado para nosotros en su reino. Jesús nos enseñó a no preocuparnos por las cosas del mundo, porque Dios sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. En Mateo 6:33, Él nos asegura: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta es la clave para vivir en la abundancia de Dios: buscar su reino, confiar en su provisión y vivir sabiendo que, aunque el mundo nos ofrece ajos, Dios nos ofrece algo mucho mayor. La abundancia de Dios no es solo una cuestión de recursos materiales, sino de paz. Paz, de alegría, de vida eterna. No importa cuán árido se vea el desierto, la abundancia de Dios está siempre a nuestro alcance, y es solo cuando miramos más allá de lo limitado y temporal que podemos ver lo que Él tiene preparado para nosotros. El ajo de Egipto puede ser lo que nos distrae, pero la vida en Cristo es la abundancia eterna que nunca se agota, que nos satisface en lo más profundo de nuestro ser. El desierto, un lugar árido y sin esperanza aparente, es un escenario recurrente en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, el desierto simboliza muchas cosas: pruebas, sufrimiento, pero también crecimiento y dependencia de Dios. El pueblo de Israel, mientras caminaba por ese vasto y seco desierto, enfrentaba desafíos enormes, no solo físicos, sino espirituales. Y es en este contexto, rodeados por la inmensidad de la nada, que el ajo de Egipto resurgió en sus corazones.
Aunque lo que Dios les ofrecía en el desierto era mucho más grande y significativo, lo conocido, aunque limitado, se convertía en una tentación poderosa. El ajo representaba la tentación de rendirse, de abandonar el camino de la fe y regresar a lo que conocían, aunque eso significara volver a la esclavitud. Pero lo que el pueblo de Israel no entendía es que el desierto no solo era un lugar de sufrimiento, era también un lugar de preparación, un terreno donde la fe debía crecer y profundizar. En Hebreos 12:1 se nos llama a perseverar en la fe. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La fe cristiana no es un camino fácil ni exento de dificultades, sino un recorrido que exige perseverancia. Y esa perseverancia no se encuentra en los ajustes del pasado, como el ajo, sino en la confianza plena en la provisión de Dios, aun cuando todo a nuestro alrededor parece estar en ruinas. Es importante recordar que el desierto, lejos de ser un obstáculo, es un lugar donde se forjan los verdaderos discípulos de Cristo. El desierto es el espacio donde nuestra fe se prueba, donde nuestra confianza en Dios se vuelve más firme. El pueblo de Israel, al quejarse por los ajos de Egipto, olvidaba que lo que Dios estaba haciendo en el desierto era mucho más valioso que cualquier cosa que habían dejado atrás. En lugar de confiar en la provisión de Dios, se aferraban a lo que conocían, a lo limitado, a lo temporal. Pero en realidad, lo que estaban perdiendo era la oportunidad de ver el poder de Dios manifestado de manera espectacular. En lugar de enfocarse en lo que les faltaba, debían haber centrado su mirada en el Dios que les estaba proveyendo. A veces, en nuestra vida cristiana, caemos en la misma tentación. En los momentos de dificultad, miramos hacia atrás y deseamos lo que hemos dejado, buscando consuelo en lo conocido. Sin embargo, el verdadero crecimiento espiritual solo ocurre cuando aprendemos a perseverar, a mantener nuestra fe en lo que Dios ha prometido, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Santiago 1:2-4 se nos instruye: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, la perseverancia en la fe, es una virtud que se cultiva a través de las pruebas. No es en la comodidad, sino en la adversidad, donde nuestra fe se purifica. Es interesante notar que el maná que Dios dio al pueblo de Israel no apareció por completo de una vez, sino cada día, solo suficiente para el día. Esta provisión diaria de maná era un recordatorio constante de que, aunque el pueblo estaba en el desierto, no estaban solos. Dios estaba con ellos, pero necesitaban aprender a depender de Él, no solo por lo que había hecho en el pasado, sino por lo que haría en el presente y en el futuro. En Mateo 6:11, Jesús nos enseña a orar: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este versículo no solo se refiere a nuestras necesidades materiales, sino también a nuestra dependencia diaria de la gracia de Dios. Al igual que el maná, que debía ser recogido diariamente, nuestra fe también necesita ser alimentada todos los días. No podemos vivir de las experiencias pasadas, ni de las bendiciones de ayer. Necesitamos la provisión de Dios hoy, en este momento. El ajo, con su sabor fuerte y su capacidad de penetrar, es un recordatorio de lo que debemos enfrentar en el camino de la fe. Las tentaciones de regresar, de mirar hacia atrás, de rendirnos. Pero la verdadera perseverancia no está en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con la certeza de que Dios está trabajando en nosotros a través de ellas. En Romanos 5:3-4, Pablo escribe: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza.
La perseverancia en la fe no es una virtud que se desarrolla en tiempos de calma, sino en los momentos difíciles, cuando somos puestos a prueba y somos llamados a confiar en lo que Dios ha prometido. El pueblo de Israel, al anhelar los ajos de Egipto, estaba mostrando una falta de fe en el propósito de Dios para sus vidas. Aunque Dios los había librado de la esclavitud, aún no comprendían completamente lo que significaba ser libres. La verdadera libertad no es simplemente escapar de las cadenas físicas, sino confiar completamente en el poder de Dios, incluso cuando el camino es incierto. En Filipenses 3:13-14, Pablo nos recuerda: Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La fe cristiana nos llama a avanzar, a perseverar, a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Como Pablo, debemos olvidar lo que queda atrás, los ajustes del pasado, y extendernos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. El ajo de Egipto puede ser una tentación muy real en nuestras vidas espirituales. Es fácil mirar hacia atrás, desear lo que conocíamos, lo que nos parecía seguro, aunque no nos traía verdadera libertad. Sin embargo, la verdadera fe no está en lo que dejamos atrás, sino en lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. La perseverancia en la fe implica confiar en que el desierto es solo un paso hacia la tierra prometida. Aunque el camino sea largo y difícil, sabemos que Dios está con nosotros, que su gracia es suficiente y que su propósito es mucho más grande de lo que podemos ver en el momento. En Hebreos 10:36 se nos exhorta: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, la perseverancia, es clave en el caminar cristiano. El pueblo de Israel tuvo que aprender a esperar en Dios, a confiar en Él, aunque no entendieran por completo lo que estaba sucediendo. Y nosotros, al igual que ellos, debemos aprender a esperar y a confiar, sabiendo que la recompensa de nuestra fe es mucho más grande que cualquier ajo que podamos haber dejado atrás. El verdadero poder de la perseverancia en la fe se encuentra en nuestra capacidad para mantener nuestra mirada fija en Dios, no en lo que hemos perdido o en lo que nos falta, sino en lo que Él ha prometido. Cada paso que damos en fe, cada momento de lucha y dificultad, es un paso más hacia la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Al igual que el pueblo de Israel, que fue llamado a caminar por el desierto, nosotros también estamos siendo llamados a caminar con fe, sabiendo que Dios es fiel y que su promesa es segura. El camino puede ser difícil, pero la meta es clara: la gloria de Dios y la plena realización de su propósito en nuestras vidas. La perseverancia, entonces, no es solo una cuestión de aguantar, sino de avanzar con confianza en el propósito divino. El ajo de Egipto, aunque tentador, nunca puede compararse con la bendición que Dios tiene preparada para los que perseveran en la fe. Al igual que el maná fue suficiente para el pueblo de Israel, la gracia de Dios es suficiente para nosotros. No importa cuán arduo sea el camino, sabemos que Él nos sustentará, nos fortalecerá y nos llevará hasta el final. La vida en el desierto, en la que el pueblo de Israel se encontraba, era un constante recordatorio de la dependencia absoluta que debían tener de Dios. En ese vasto y árido paisaje, las comodidades eran escasas y las luchas, muchas. Sin embargo, el pueblo no solo luchaba contra las dificultades físicas, también enfrentaba las batallas espirituales de confiar plenamente en la provisión divina. En medio de esta lucha, una de las tentaciones más grandes que surgió fue el deseo de regresar a Egipto, a la seguridad aparente de lo conocido, aunque eso significara regresar a la esclavitud. El ajo, ese simple y modesto condimento que los israelitas mencionaban con nostalgia, se convirtió en un símbolo de la tentación de volver a lo conocido, de conformarse con lo que les ofrecía el mundo
aunque eso no les trajera verdadera libertad. El ajo, aunque sencillo y pequeño, tiene una fuerza simbólica profunda. En su humildad, el ajo puede servir como un recordatorio de cómo Dios a menudo obra a través de lo pequeño, lo modesto, lo aparentemente insignificante. En la vida cristiana, nos encontramos constantemente enfrentando el dilema de buscar la grandeza, el reconocimiento, lo visible, cuando Dios, a menudo, actúa en lo más humilde. En 1 Corintios 1, 27, 28, Pablo nos recuerda: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Este pasaje revela la paradoja del reino de Dios. Lo que el mundo considera insignificante, Dios lo usa para su gloria. Lo humilde, lo pequeño, lo que no parece tener valor, es lo que Dios elige para llevar a cabo su voluntad. El ajo, en su simplicidad, refleja la verdad de que no necesitamos buscar grandes logros para ser utilizados por Dios. A menudo es en lo simple y lo humilde donde Dios se manifiesta de manera más poderosa. Es fascinante cómo algo tan pequeño, como un diente de ajo, puede tener un sabor tan fuerte y penetrante. De manera similar, Dios usa lo pequeño y lo humilde para impactar al mundo. Cuando el pueblo de Israel ansiaba regresar a Egipto y recuperar los ajos, estaban buscando lo que era familiar, lo que ya conocían, lo que les parecía esencial para su supervivencia. Sin embargo, lo que Dios les estaba ofreciendo era algo mucho más grande y profundo, aunque no fuera tan inmediato ni tan fácil de entender: la humildad de la fe y la confianza plena en Él. La vida cristiana no está basada en la búsqueda de grandeza o reconocimiento, sino en el deseo de vivir con humildad, en el entendimiento de que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la humildad. En Mateo 18:4 dijo: así que el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad es una clave esencial para vivir en el reino de Dios. No se trata de nuestras habilidades, logros o riquezas, sino de nuestra disposición a someternos a la voluntad de Dios, a aceptar lo que Él nos da, por más simple o pequeño que parezca. El ajo, aunque pequeño, tiene el poder de transformar el sabor de una comida, de cambiar lo simple en algo lleno de intensidad. De igual manera, la humildad en la vida cristiana tiene el poder de transformar nuestra vida, de convertir lo ordinario en extraordinario. Cuando aprendemos a vivir con humildad, dejamos que Dios nos use de maneras que no habríamos imaginado. La humildad nos permite ser canal de su gracia, de su poder, para hacer su voluntad. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Dios elige usar vasos de barro, algo frágil y humilde, para mostrar su poder. Lo mismo ocurre con nosotros. Aunque somos frágiles y limitados, cuando nos sometemos a Dios con humildad, Él nos usa para su propósito, para su gloria. El ajo en la vida espiritual también puede ser un recordatorio de que, en medio de nuestras luchas y dificultades, Dios nos llama a mantenernos firmes en la humildad. La vida cristiana no es un camino de perfección, ni de búsqueda de la grandeza, sino de seguir el ejemplo de Cristo, quien vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. En Mateo 20:28, Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La humildad es el camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. Mientras el mundo busca el poder, el reconocimiento y la fama, el reino de Dios nos llama a seguir el camino de la humildad, el servicio y la obediencia. Al mirar al pueblo de Israel, vemos cómo su deseo de regresar a Egipto y sus quejas por los ajos
reflejaban una falta de comprensión sobre lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. El ajo, en su simpleza, era una tentación de conformarse con lo que ya conocían, de quedarse en lo cómodo, aunque eso los mantuviera en la esclavitud. De la misma manera, a menudo nos encontramos tentados a volver a lo conocido, a lo que nos parece fácil o familiar, cuando Dios nos llama a algo mucho más grande, a una vida de humildad, de obediencia y de confianza plena en su providencia. La humildad no siempre es fácil de aceptar. Requiere rendir nuestras propias expectativas, nuestros propios deseos de grandeza y confiar en lo que Dios tiene para nosotros, aunque no siempre lo entendamos. Es en esa humildad donde encontramos la verdadera libertad. La libertad que Dios ofrece no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de ser quienes Él nos ha llamado a ser, de vivir conforme a su voluntad. Al igual que el maná del cielo, que era un regalo simple pero abundante, la vida cristiana se basa en lo que Dios nos da, no en lo que podemos conseguir por nuestras propias fuerzas. El ajo, aunque nos parezca simple, es una lección de humildad, un recordatorio de que lo que Dios ofrece no siempre viene de la manera en que lo esperamos, pero siempre es lo que necesitamos. El acto de dejar atrás los ajos de Egipto y abrazar la vida en el desierto era una invitación a vivir con humildad, a depender completamente de la provisión de Dios, a caminar en fe. Este es el llamado de Dios a nuestras vidas: dejar de aferrarnos a lo conocido, a lo limitado, a lo que nos da una falsa sensación de seguridad, y aprender a confiar en lo que Él tiene preparado para nosotros, aunque eso requiera humildad, paciencia y obediencia. La verdadera vida en Cristo no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos y nos sometemos a su voluntad, en la humildad de nuestro corazón. Al final, el ajo de Egipto no era solo un alimento, sino un símbolo de lo que el pueblo de Israel debía dejar atrás. Era un recordatorio de lo que ya no les pertenecía, de lo que ya no debía tener poder sobre ellos. De igual manera, lo que dejamos atrás, lo que sacrificamos por Cristo, no es un sacrificio en vano, sino una oportunidad para ser más como Él, para vivir con humildad, para depender completamente de la gracia de Dios. Al aprender a ver la vida a través de la humildad, entendemos que lo que Dios ofrece es mucho mayor que cualquier ajo del pasado, y que su plan para nosotros está lleno de propósito, de abundancia y de transformación. En 1 Pedro 5:6 se nos instruye: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad no es un acto de debilidad, sino un acto de fe. Es confiar en que, al someternos a la voluntad de Dios, Él nos levantará en su tiempo. El ajo, con su poder humilde, nos recuerda que en nuestra debilidad, en nuestra humildad, Dios puede obrar de maneras poderosas y transformadoras. En el viaje espiritual que recorremos, a menudo nos encontramos atrapados entre lo que Dios nos ofrece y lo que el mundo nos presenta como familiar y seguro. El ajo, en su simplicidad y humildad, simboliza esa constante tentación que enfrentamos: regresar a lo que conocemos, a lo que nos parece seguro, aunque eso signifique perder lo mejor que Dios tiene para nosotros. A través de la historia de Israel, vemos cómo el deseo de los ajos de Egipto era más que una simple queja por la falta de comida. Era un reflejo de una lucha interna mucho más profunda, la lucha entre confiar en lo eterno y aferrarse a lo temporal. Y en esa lucha, cada uno de nosotros debe tomar una decisión. ¿Vamos a seguir buscando lo conocido, aunque nos mantenga en la esclavitud? ¿O vamos a confiar en Dios y caminar hacia lo desconocido, pero lleno de bendiciones? Al final, lo que el pueblo de Israel no entendió en su momento es que el maná del cielo no solo era alimento para sus cuerpos, sino una manifestación de la gracia de Dios. Cada bocado que tomaban les recordaba que su verdadera provisión no dependía de lo que podían ver con sus ojos, sino de lo que Dios estaba dispuesto a darles. En el desierto, donde todo parecía escaso,
Dios les mostró que, aunque el camino fuera árido y difícil, su provisión siempre sería suficiente. De igual manera, nuestra vida cristiana no está basada en lo que poseemos, sino en lo que Dios está dispuesto a darnos, si tan solo aprendemos a confiar en Él. El ajo, humilde y simple, se convierte entonces en un recordatorio de la vida que dejamos atrás, pero también de la vida que estamos llamados a vivir en Cristo. Al igual que el maná, nuestra vida cristiana no está definida por la abundancia material, sino por la suficiencia espiritual que Dios provee a través de su gracia. No se trata de acumular riquezas o de buscar lo que nos da una falsa sensación de seguridad, sino de aprender a depender de la gracia divina que nunca falla, que nunca se acaba. El desafío, entonces, es vivir con una fe que no depende de lo que vemos, de lo que tenemos o de lo que nos es familiar, sino una fe que depende totalmente de la provisión y el propósito de Dios. La verdadera abundancia no se encuentra en lo mundano, en lo que el mundo nos ofrece como consuelo temporal, sino en la seguridad de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. El ajo, en su humildad, nos recuerda que lo pequeño puede tener un gran impacto. Así como el ajo transforma un plato, la humildad transforma nuestra vida, permitiéndonos ver la grandeza de Dios en medio de lo ordinario. Hoy, al igual que Israel en el desierto, tenemos la oportunidad de tomar una decisión. ¿Nos aferramos a lo que es temporal y limitado o confiamos en lo que Dios nos ofrece, aunque no siempre lo comprendamos? La lección es clara. Lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que cualquier cosa que hayamos dejado atrás. La vida en Cristo es una vida de abundancia espiritual, no definida por lo que poseemos, sino por lo que Dios nos da. Su amor, su gracia, su paz. Y al final, es esta abundancia, esta confianza en la providencia divina, lo que nos lleva a vivir una vida verdadera, llena de propósito y esperanza. ¿Estás dispuesto a dejar atrás el ajo de Egipto y caminar hacia la abundancia que Dios tiene reservada para ti?